manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más. Del enlace, voy a pedirle también a nuestro hermano Iván si ya tenemos el visto bueno para arrancar, también podemos iniciar. Muy bien, bienvenidos sean a esta noche de capacitación. Muy buenas noches, querido hermano Iván. Iniciamos esta capacitación. Bienvenido Iván, bienvenido Pastor Daniel. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Muy buenas noches, estimados pastores, pastoras, tanto compañeros de carrera de la carrera de liderazgo pastoral desde la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad de Aquino, Bolivia. Les damos la bienvenida a este nuevo evento, este webinar, que será de gran bendición. Quiero presentarles en esta noche, ¿no?, a nuestros expositores que nos estará impartiendo lo que es la vida después de la muerte, ¿no? Quiero dar la bienvenida al pastor nuevamente. El anterior webinar estuvo con nosotros con el tema de ¿es verdadera la Biblia? Nuevamente nos encontramos con él, con el pastor Daniel Cosme. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Él es maestro de diferentes institutos y seminarios bíblicos, ¿no? También es capacitador de eventos de temáticas eclesiales. Es también uno de nuestros compañeros egresados de la carrera de liderazgo pastoral de la UDABOL. Hizo, ¿no?, algunos eventos, talleres. Bueno, tiene mucho recorrido en el ámbito de ser maestro, ¿no? En talleres de administración eclesial, webinars a nivel internacional. También dio seminarios de discipulado, cursos de evangelismo, entre otros, ¿no? Permítanme presentarle. Él es el expositor, nuestro invitado especial nuevamente. Le doy la palabra. Pastor Daniel, puede compartir su presentación. Le damos el espacio. Adelante, Pastor Daniel. Muchas gracias, Pastor Iván, ingeniero Luis, amados pastores, hermanos, hermanas que están esta noche acompañándonos. Nos saludamos con la paz del Señor. Me siento muy contento, muy feliz de que estemos por una segunda semana conmigo. Me siento muy acogido por la universidad, por el grupo que tenemos acá en esta sala, en el grupo de este webinar. Me siento muy feliz de estar esta noche con ustedes, hermanos, y esperamos que Dios hable a nuestros corazones, no solamente en conocimiento, sino que nos dé la fe para seguir creciendo, la fe para enseñar también a otros, ¿ya? Vamos a orar, comenzar con una oración para que Dios nos ayude. Oh Dios santo, Dios maravilloso, oh Dios, mi vida está en tus manos, la vida de mis hermanos, de los pastores, de toda tu iglesia, Señor. Esta noche tú puedes hacer tu voluntad, enseñarnos, Señor, tu palabra. Que esta noche, Señor, se enseñe lo que es de acuerdo a tus escrituras. No permitas que me equivoque, no permitas que caigamos en el error. Ayúdanos siempre, Señor, nos humillamos ante ti para que tú seas el único exaltado, adorado, Dios, en tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar rápidamente, estimados hermanos.
Es algo extenso, hermanos, y rogarles también su paciencia, a nuestro hermano Iván también, que está como moderador, y tratar de llegar al punto final, a la aplicación correcta de nuestras vidas acerca de este tema. Comenzamos con este versículo y creo que es el versículo que encierra esta gran verdad acerca de la vida después de la muerte. Ese es el tema que vamos a tocar, la vida después de la muerte. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Acá las escrituras, la Biblia que nosotros tenemos como la única regla de fe y de vida práctica, dice que después de la muerte hay un juicio. Eso implica que hay algo después de la muerte. Eso nos dice que después de que muere la persona, deja este mundo, pasa a otro lugar y en este lugar compadecerá y estará delante de un juicio. La muerte prácticamente se vuelve la entrada a este juicio, porque ahí se verá dónde va a pasar la eternidad. El hombre tiene ese sentido de eternidad. El hombre es consciente y está en su ser de manera innata sobre la eternidad, porque en un principio el hombre fue creado para vivir eternamente, no para morir. Pero el pecado ha hecho de que el hombre llegue a morir. Y vamos a ir conociendo esto, y muchas veces nosotros subestimamos este tema, o en la muerte incluso, porque las personas creen que van a vivir siempre, ¿no? O sea, yo voy a estar 80 años, yo voy a hacer esto cuando sea anciano, yo voy a hacer esto en mi vida. Los más niños a veces se imaginan cómo van a envejecer, los jóvenes planifican, los adultos creen que hay todavía mucha vida por delante. No se esperan la muerte, algunos se confían, algunos se hacen la burla de la muerte incluso. Podemos ver en este video cómo suceden estas cosas. Mire, esta persona estaba caminando y de repente le arrolla una movida. Y miren acá, por ejemplo, están las personas normal caminando en lugar seguro y miren lo que sucede. De repente se abre el suelo y se traga a estas personas y ahí mueren. O sea, ¿quién puede pensar, hermanos, que esto puede suceder? Miren acá en una carrera, tú puedes estar tal vez ahí mirando, pero mira, de repente, ahí está. No. Son cosas que observamos en la vida. Se dice, hermanos, que por minuto 150 personas mueren en el mundo. Por minuto. Y eso que yo tengo todavía una cifra que no está actualizada, pero imagínense con esta pandemia, con lo que está sucediendo en el mundo, muchas personas mueren por minuto. No es que, bueno, a la hora 1 o 2, no, son números grandes que sucede a nivel mundial, al año muchas personas mueren y a veces uno se confía, uno dice, yo voy a vivir. Entonces, cada uno de nosotros se va a encontrar con la muerte, cada uno de nosotros. Ahora, lo que nosotros como cristianos creemos, hermanos, es que después de la muerte hay todavía una vida. Después de la muerte. Ante estas situaciones que las personas pasan, como estos accidentes, de repente su alma se desprende de su cuerpo y pasa a un lugar de juicio y pasará la eternidad en otro lugar. Ahora, hay personas muy inteligentes, hay personas científicas, incluso ellos dicen, no hay la muerte. Hay gente que rechaza, hay gente que niega la muerte. Pero ese argumento de que no hay la muerte se debe a que no hay un Dios para ellos. Si ellos creen que no hay un Dios, también la vida después de la muerte no hay. Pero un hombre que piensa y razona no va a pensar de esa manera. Mira lo que dijo Pascal. Dijo, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, nunca lo sabré.
cuando me hunda en la nada eterna, pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuentas de mi actitud de rechazo. Y es que lo que dice acá Pascal es lo más lógico, es lo más coherente y razonable. Mira, si no existe Dios, imaginemos si no existe Dios, uno cuando muere no va a encontrar después nada, o sea, no va a haber nada. Pero si existe Dios, cuando uno muere va a compadecer. Entonces, ¿qué es mejor? Porque si una persona rechaza a un Dios que existe, a un Dios que existe, entonces finalmente va a compadecer. Pero si de repente no hay Dios, pero tú has ido creyendo en Dios, tú has ido pensando, pero no hay Dios al final, no existe Dios, entonces no va a suceder nada, no vas a perder nada. Eso es lo que está diciendo el argumento. Finalmente, esto de la vida después de la muerte tiene que ver también con la existencia de Dios, porque ese Dios que ha creado al hombre, ese Dios que ha creado todo nuestro universo, hermanos, ha puesto la vida después de la muerte. Por eso decía Pascal, es mejor creer que en un Dios, es mejor creer que hay alguien después de la muerte, porque si no lo hay, no voy a perder nada, dice, pero si lo hay, hermanos, la persona tiene mucho que perder. Entonces, lo más lógico, hermanos, para una persona es asumir que hay un Dios, hay un creador, hermanos. Entonces, lo que aquí queremos decir nosotros es que sí hay la vida después de la muerte, porque sí hay un Dios. Todos nos vamos a presentar. Por eso hemos leído el texto que decía, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a entender, hermanos, en esta noche que hay dos tipos de personas que se enfrentan a la muerte. Vamos a ver en esta noche cómo una persona después de que deja esta vida pasa a la otra vida. ¿Qué hay después de eso? Hemos entendido de que cada uno de nosotros va a compadecer ante un Dios y por la existencia de ese Dios hay vida después de la muerte. Y eso es lo que tenemos que... ¿Y dónde comenzó todo esto, hermanos? ¿Dónde se habló por primera vez de la muerte? ¿Dónde se habló de que el hombre podría morir? Y esto, hermanos, comenzó en el libro de Génesis. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva recién creados en un estado santo y puro, y les habló del lugar del Edén y les habló del árbol, y en especial del árbol del bien y el mal, y le dijo en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya le dijo Dios, el día que comieres de este fruto, llegarás a morir. Ahí nosotros encontramos la palabra muerte. Ahí está por primera vez cuando el hombre escucha de esta palabra, la muerte. Si desobedece, y nosotros conocemos la historia, porque Adán y Eva pecaron delante de Dios, desobedecieron este mandamiento, y ellos fallaron ante Dios, ellos consumieron ese fruto del bien y del mal, y desde ahí ellos pasaron a la muerte. Ahora, no solamente aquí, hermanos, está hablando de la muerte espiritual. Algunos solo mencionan de que aquí les habla de la muerte espiritual, sino acá, hermanos, está hablando de la muerte en todo su sentido. No solamente una muerte espiritual, sino es una muerte física, que el hombre está condenado a morir físicamente. Y lo que tenía que suceder en el momento que Adán y Eva comieron del fruto, ellos tenían que desplomarse, morir físicamente, pero no sucedió, y eso es lo que vamos a resolver también al final. Al cerrar esta enseñanza, vamos a ver por qué Adán y Eva no se desplomó. Pero acá cuando les dice ciertamente morirás, está hablando tanto espiritualmente, físicamente y eternamente. Porque el hombre que ha pecado ahora tiene que pasar la eternidad lejos de Dios.
Y por consecuencia del pecado, el hombre tiene que llegar a un lugar, en consecuencia al pecado, un lugar de tormento. Porque el pecado es lo opuesto a la santidad de Dios, a la naturaleza de Dios. El pecado es lo contrario a Dios. Por eso el pecado es un estado de separación de Dios. No estamos hablando acá que el pecado de Adán principalmente es la desobediencia. La desobediencia se debe entender en el sentido de la transgresión. Pero el pecado de Adán y Eva fue separarse de Dios. Por eso es que la Biblia habla de un estado espiritual ahora del hombre. Porque si Dios es vida, separado el hombre de Dios, está en la muerte. Si Dios es bueno, separado de Dios es malo. Si Dios, hermanos, es santidad, el hombre separado está en pecado. Si Dios es luz, separado de Dios es tinieblas. Es un estado de muerte. Entonces el hombre tenía que pasar a un lugar de eternidad separado de Dios. Y ahí nosotros podemos ver la condenación eterna. Pero hablando de la muerte física, a lo que nosotros vamos a tratar esta noche, tenemos que decir que la palabra muerte en sí significa, hermanos, separación. Lo habrán escuchado muchas veces, porque la palabra muerte significa separación. Y por eso decimos, la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo. Y la muerte eterna, hermanos, es la eterna separación de Dios. Y eso es lo que encontramos en la Biblia acerca de la definición de la muerte. En Primero de Reyes 17, 21 y 22 dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío. Miren acá y subrayo estas palabras. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Lo que aquí está sucediendo es que el niño murió y su alma se desprendió de su cuerpo. Y Elías estaba clamando a Dios de que el alma del niño vuelva. Por eso en el versículo 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y él revivió. Claramente aquí está la definición de la muerte. La muerte física que nosotros estamos tratando es la separación del cuerpo y el alma. De la misma manera en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y acá subrayo y dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Y en un concepto general se dice, hermanos, que el hombre está compuesto de una parte material y una parte espiritual. Y esa se ha separado y ahí es donde nosotros podemos decir, es la muerte de la persona. Es la muerte de la persona. Y miren acá, hermanos, nosotros como hombres ante esta situación, ante esta realidad, que todos vamos a llegar a la muerte. Los hombres van a morir, los hombres nacen, la vida pasa rápido, hermanos. La vida pasa, los años pasan rápido. Y vamos a, tarde o temprano, como dice alguien, vamos a llegar a la muerte un día. Y eso, solo Dios sabe, hermanos, si antes vuelve por nosotros los cristianos y nos lleva a los cielos, hermanos, que es el arrebatamiento. Pero si no fuera así, hermanos, un día nosotros también vamos a llegar a este punto. Y muchas personas, pero se podrá, yo digo, hermanos, se podrá de alguna manera detener esta realidad. El hombre podrá escapar de la muerte. Algunos no quieren enfermarse por miedo a eso y recurren al médico constantemente. Algunos toman medicamento o algunos se contratan guardaespaldas para que tal vez alguien quiere acercarse y lo quiere asesinar, como al presidente lo protegen, tal vez alguien lo quiere matar, o como a una persona importante. A veces el hombre, ante esta situación, cuando es consciente de que la muerte está al lado, quiere hacer algo para protegerse, hermanos. Decía Jonathan Edwards en su predicación que la muerte, hermanos, nos acecha, que la muerte está detrás de nosotros.
Decía que la muerte es como una persona pasando por un piso resbaloso lleno de jabón. O sea, te imaginas que en un movimiento puedes resbalar y caer en los brazos de la muerte. Dice que la muerte está al acecho y nos desea con todo su ser. Pero ¿saben por qué no llegamos a morir? Y es, hermanos, solamente la gracia de Dios. Y es lo que decía Jonathan Edwards. Si estás vivo y si estás respirando y si tienes oportunidad todavía, es la gracia de Dios. Por eso una persona consciente de esta realidad tiene que agradecer a Dios. Y he visto borrachitos que andaban por las calles burlándose de la muerte porque decía, yo he caminado de noche y no me ha pasado nada, que la muerte no me quiere. Y así muchas personas se hacen la burla, pero finalmente saben qué es la realidad. La Biblia dice en Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Saben, hermanos, que algo aquí es cierto. Nadie puede cambiar esto. Nadie puede decir, bueno, a ver, postergaré mi muerte. Nadie. Todo esto está en las manos de Dios. Todo esto está en aquel Dios que ha puesto un final a nuestra vida, hermanos. Es solamente la voluntad de Dios. ¿Qué podemos hacer? El hombre no tiene el poder para retener, dice el Espíritu, no tiene potestad sobre el día de la muerte. Si estamos vivos, es solamente la gracia de Dios. Y esto es lo que tiene que escuchar el mundo. Hay una realidad que la Biblia nos dice. Ahí está la muerte. Y si no ha llegado todavía es porque Dios todavía le ha dado tiempo. Pero, ¿qué sucede? Todos compadeceremos ante Dios. Todos vamos a estar. Y este versículo muchas veces se ha interpretado mal, hermanos. Eclesiastés 11:9. La hermenéutica del pasaje es la siguiente. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y a veces hemos enseñado diciendo de que, oh joven, vos tienes el permiso de Dios. Aquí dice, alégrate, haz lo que quieras. No, hermanos. Dios dice, mira, si tú quieres vivir así, si tú quieres andar así, hazlo. Puedes hacerlo. ¿Y saben por qué habla de la juventud? Porque en la etapa donde pecamos más es en la juventud. La etapa donde cometemos más errores, según Eclesiastés, es en la juventud. Y es como que el joven caprichosamente dice, yo voy a hacer lo que quiera. Y puede ser como cualquier hombre en este mundo que puede decir, yo tengo toda una vida por delante, no voy a morir. Entonces Dios le dice, haz lo que quieras, entonces anda en los caminos de tu corazón. Pero acá dice, pero, por eso es la interpretación, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, te juzgará Dios. Hermanos queridos, esta es la realidad del asunto. Si hay vida después de la muerte es para compadecer ante Dios. Por eso el pasaje principal que hemos usado, después de la muerte hay juicio. Hay juicio. Y si vamos nosotros escarbando todavía en los corazones de los ateos, en el corazón de este mundo que se opone a esta realidad y a esta verdad, es que lo que quiere hacer es escapar justamente de este juicio. Porque el hombre lo que hace en su vida es lo que su corazón manda, hace sus cosas, toma su voluntad, su capricho. El hombre dice, esto es mi vida. Puedo hacer lo que yo quiera. Los jovencitos le discuten a su papá y le dicen, no te metas en mi vida, ya soy joven, ya soy grande. Yo puedo hacer, el hombre desea su independencia y hacer, hermanos, podemos decir muchas cosas. Y
Y este mundo quiere escapar de este juicio. ¿Qué te dice el ateo? ¿Qué te dice aquella persona que no cree en Dios? No hay vida después de la muerte. Y como no hay vida después de la muerte, puedes hacer lo que quieras. ¿Quién te va a juzgar? ¿Quién te va a reclamar algo? Pero la Biblia plantea que sí hay vida porque hay un Dios, porque existe un Dios. Y eso es lo que vamos a tratar. Por eso, ¿cuál es la vida después de la muerte? 1, la eterna separación con Dios, y 2, la eterna vida con Dios. Estos 2 puntos son esenciales en nuestra doctrina de la iglesia, porque nosotros como iglesia enseñamos una eterna separación con Dios. Que hay hombres y mujeres que van a pasar la eternidad separados de Dios, y también va a haber hombres y mujeres que van a pasar la eternidad con Dios. Eso es lo que vamos a ver. Y este punto es lo que vamos a tratar en principio. Y quiero comenzar con esta historia que se encuentra en Lucas 16, 19 al 31. Esta historia muy conocida. Y Jesús enseñó de esta manera y dijo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. ¡Qué historia tan grande! Hermanos, la Biblia plantea una realidad. Hay vida después de la muerte. Y en el caso de estos 2 hombres, el rico apareció en un lugar de tormento y Lázaro en un lugar de consuelo. Y Abraham le dijo, si quieres que tu familia no llegue acá, escuchen a Moisés y a los profetas. Lo que está diciendo acá, escuchen la palabra de Dios, porque Moisés escribió el Pentateuco y los profetas escribieron los Nevín y los Ketubín, que son prácticamente el Antiguo Testamento. Escuchen la palabra de Dios, porque ahí está la verdad acerca de la vida después de la muerte. Y estos 2 hombres aparecieron en diferentes lugares. Y la diferencia es clara. El otro está sufriendo y el otro está siendo consolado. Esa es la realidad que plantea la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, este hombre rico en vida, en la tierra, tenía riqueza. Tenía su casa, tenía alimento por demás, mantenía su familia. Él no estaba pensando de que mañana va a morir. Seguía haciendo cálculos para ganar más dinero. Seguía planificando, seguía. Y muchas personas hoy en día se confían y lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios le dijo, necio, necio, aquel que no es consciente de esta verdad. Esta noche viene a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será?
Y esta palabra que usa Dios es necio. ¿Por qué no pensaste en lo más importante? Y saben, hermanos, lo más importante para el hombre es su alma. Y tengo que decirlo así, hermanos, porque eso es lo que descuida el hombre, su alma. Eso es lo que descuidan los ricos, su alma. Y hasta pobres descuidan su alma. Porque van pensando más en dinero, más en estas cosas, más en el poder, en la belleza, en la riqueza. Y a veces es lo que sucede en la vida real. Los hombres trabajan y trabajan. El hombre compra una casa, 2 autos, a su esposa le viste. Y cuando llega la muerte, ¿qué se lleva? Nada. Y la mujer después de unos 3 meses ya se casa con otro hombre. Y ese hombre está manejando sus autos. Por eso dice, ¿de quién será? ¿De quién será lo que has provisto? Y esta es la realidad. Por eso nosotros hablamos desde la universidad acá a todas las personas que no han escuchado alguna vez la palabra de Dios, que debes pensar en esto. Que en cualquier momento, no estoy diciendo que le va a llegar la muerte a sus 80 o a sus 90, sino que en cualquier momento, cuando una persona echa la red al lago, atrapa peces pequeños, grandes, peces que han vivido más tiempo y peces muy pequeños. La red es como la muerte. Hermanos, no hay que ser necio, dice. Por eso ahora, hermanos, hablando de esa realidad, donde estaba ese hombre atormentado, en Mateos 25:32 dice, y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A esto, hermanos, se debe esos lugares. A esto se debe a esos 2 lugares. Alguien puede decir, ¿por qué Dios es así? ¿O por qué Dios es tan malo? Algunos nos han dicho que nosotros usamos la doctrina del infierno o la doctrina de la muerte para chantajear a las personas, diciéndoles, si no crees en Dios, te vas a ir al infierno. No, la lógica es lo siguiente, hermanos. La lógica es que un ser santo, un ser perfecto, como Dios, un día separará a las personas, los justos de los injustos, los santos de los pecadores. Y eso es lo más lógico que puede suceder, hermanos, en la realidad. Nosotros mismos de manera innata tenemos eso. Castigamos algo que está mal. ¿Quién puede mirar con buenos ojos a un violador, a la violación, al robo, al ladrón? ¿Quién puede mirar? Nosotros mismos hacemos justicia, nosotros mismos hacemos esa separación. Nosotros separamos, llevamos a un lugar al ladrón que es el infierno, en la cárcel, perdón. Llevamos al violador a la cárcel. No lo dejamos libre. Y es así. Y eso es lo que hace Dios. ¿Por qué? Su naturaleza misma de Dios aparta al pecador. Dios es santo. ¿Cómo puede entrar en una relación con el pecador? ¿Cómo puede Dios decir, oh bueno, tú has pecado y tú has fallado, ahora vente conmigo? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Dios en su misma naturaleza repele, hermanos, aquello que está en su contra. Y no es un Dios vengativo o enojado, simplemente es que el pecado no puede estar unido a la santidad de Dios. Y de eso se trata. Ahora Dios no es que al hombre lo quiera arrojar, que este hombre pecador se pudra en el infierno, no, sino es que Dios quiere salvarlo. Por eso al final de esta enseñanza vamos a decir, ¿por qué Dios todavía da vida? ¿Por qué todavía Adán y Eva después de pecar no se desplomaron y en ese momento dejaron este mundo? Es que Dios en su gracia y en su misericordia ha dado todavía tiempo al hombre.
Y este lugar donde se encontraba el hombre rico se llama en nuestra doctrina de la iglesia el infierno, el lugar de tormento, el Hades, el Seol. Este es el lugar de tormento. Y en la Biblia nosotros encontramos esta verdad que dice en 2 Tesalonicenses 1:9, las cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Eso es lo que les decía. Porque el infierno es en consecuencia al pecado del hombre. El infierno es el resultado de las acciones del hombre. Porque desde que el hombre pecó, hizo cosas malas. ¿Qué hizo Caín con su hermano? Lo mató. Y en consecuencia de ese asesinato hay el infierno. Cuando allá en los cielos, el ángel más cercano a Dios, el protector de la santidad y la adoración a Dios, de repente en su corazón se levantó el orgullo y dijo, oh, yo debería ser adorado. Dice que en ese momento se halló maldad en su corazón. Ya ese ser se opuso a Dios. Ese ser ya no quiso más de Dios, se opuso y quiso apartarse y arrastró a la tercera parte de los ángeles y quiso rebelarse ante Dios. Levantó lo que es la guerra. Y ahí todas las maldades, dice, que se halló en su corazón. Y ahí nosotros encontramos algo malo, ¿dónde debe parar? Por eso acá el texto dice excluidos. El infierno no es más que un lugar excluido de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Y eso es lo que va a ser un día. El Dios de la Biblia declara en Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todos los que hacen mal, todos los pecadores, todos los que están en oposición a la naturaleza misma de Dios. Dios es un ser santo. Dios es justo. Si el hombre ha hecho injusticia, ¿dónde debe parar? Si nosotros encontramos a un hombre que ha abusado de una niña, ¿dónde debe parar? ¿Le vamos a poner en un lugar, en un pedestal, en un hotel? Lo más lógico es que para estos hombres también hay un lugar donde deben pagar todos esos hechos malos. Por eso la Biblia habla de un lugar de tormento y ahí es la vida después de la muerte para aquellos que no quisieron a Dios. Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano está ahí, devorando a las personas. Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y es que miren, hermanos, acá, algo aquí es cierto. El infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, que son los demonios. Lo que sucede con las personas es que deciden seguir al diablo y a los ángeles. Deciden perseguir las mentiras, deciden perseguir el orgullo, el pecado, hermanos. Porque ¿qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron delante de Dios? Dios les había dicho, no comerás. Y el diablo les dijo, come. Ellos escogieron la palabra del diablo. Ellos escogieron al diablo. Por eso Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Lo que sucede al final en Apocalipsis dice, si las personas finalmente llegan a este lugar de fuego, es porque siguieron al diablo. Y del diablo salen todas las maldades. Lo hicieron voluntariamente.
ya tenemos historias que anteceden a este mensaje, como la predicación de Noé. Noé les estaba hablando de un juicio que va a caer sobre los hombres, y los hombres rechazaron toda esa palabra, rechazaron toda esa predicación de Noé. ¿Y qué de esos hombres ahora? Todos fueron muertos en ese diluvio. Todos murieron. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Hay un lugar de tormento, un fuego que no puede ser apagado. En 2 Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Saben? El infierno es un lugar donde vas a poder ver o encontrarte ahí con tu mejor amigo. Algunas personas piensan como el cantante de Queen dijo, y le preguntaron a él, ¿dónde quisieras pasar la eternidad? Y él lo dijo, quisiera pasar en el infierno porque me parece un lugar divertido, donde parece que él todavía puede seguir tocando con su banda, ahí en el infierno y rockeando con las personas. Algunas veces los dibujos nos engañan y vemos que el infierno parece que es fuego naranjado, amarillo que está ardiendo, y de alguna manera cuando nosotros prendemos fuego alumbra el lugar y puedes ver. Las veces que yo fui al campo y me puse a prender fuego a esas pajas y lo prendía y hacía una gran luz. Algunos piensan que el infierno es así, pero dice el infierno es un lugar oscuro. Y esto es algo real, porque cuando nosotros observamos en nuestro mundo cómo es el fuego, podemos decir que el comportamiento del fuego es el siguiente. Dice que las llamas amarillas y rojas normalmente aparecen entre los 500 a 1000 grados centígrados, mientras que las anaranjadas están, dice, a 1100 y a 1200 grados centígrados. Pero cuando la llama es de color azul, hermanos, la más caliente que tenemos nosotros, dice, se observa en temperaturas mayores a 1300 grados. A 1300 grados centígrados. ¿Alguna vez si usted ha soldado con oxígeno, se prende ahí el gas del acetileno, si no me equivoco, es de color azul? Y se combina con el oxígeno de tal manera que puede perforar el metal. Ahora, los científicos dicen que si nosotros subiéramos la temperatura del fuego, dice que este estaría llegando a oscurecerse. Porque el fuego, hasta lo más caliente que nosotros tenemos, es color azul. Pero si va aumentando la temperatura, dice que puede llegar en su máxima temperatura a un color negro. A un color negro. Y cuando la palabra de Dios dice que es un lugar oscuro de tinieblas y de tormento, es que ahí el fuego, hermanos, está en su máxima temperatura. Y esa es la vida que encuentra una persona después de morir. Alguien que murió ahí en su maldad. Ahí encuentra este tormento. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿y cómo es ese infierno? ¿O qué hace una persona ahí? Porque algunos dicen que ahí pueden todavía caminar, hacer algo. Nosotros tenemos escenas del infierno en nuestro mundo. Acá, por ejemplo, en la imagen que tú estás viendo, sucede en nuestro mundo personas que han sido quemadas, que estaban ardiendo en fuego. Y podemos escuchar el testimonio de estas personas de cómo es esto, porque lo que sucede en nuestro mundo es sombra de lo que viene. Esto es sombra del infierno. Y los científicos no saben todavía cómo categorizar el fuego, no saben a qué elemento pertenece. El fuego todavía queda abierto a una definición, porque esto va quemando, esto va destruyendo.
Y las personas que han ardido en fuego pueden decir esto, y acá tengo un testimonio. Los pacientes que sufrieron quemaduras nos comparten su testimonio y lo difícil que está siendo superar este tipo de hechos. Pues con medicamento, pues el dolor es menos, pero la molestia existe. ¿Qué fue lo que más le dolió el área del cuerpo? Es la cara, porque ahí es el área donde está afectada. Y aparte de ese dolor que siente físicamente, internamente, ¿sentía usted algo? No, sí, ahí, en ese momento pues, no hay tiempo de pensar en otra cosa más que el dolor. Yo creo que es lo que invade todo. Y ahí está el testimonio de esta persona. Cuando una persona está ardiendo en fuego, lo único que siente, lo único que piensa es en el dolor. No hay para más. Es tan grande el dolor que experimenta la persona que no puede pensar en otras cosas, solo en el dolor. Y estamos hablando de una persona que en este mundo se quemó. ¿Cómo será ese lugar? ¿Cómo será ese lugar? En Mateos 22:13, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde las personas gritan de dolor. Algunos han dicho que ese de crujir los dientes lo han experimentado las mujeres cuando estaban dando parto. Cuando estaban trayendo un niño y estaban en la sala de parto, dice que ahí crían y por el dolor, dice que empezaban a crujir los dientes. Pero acá, hermanos, nos está diciendo que lo único que hacen ahí es llorar y sufrir por todo ese dolor. O sea, la realidad es esto. Hay un lugar de tormento. Hay un lugar después de la vida y es un lugar de tormento. Y lo que vemos en los otros pasajes en Mateo 3:12 dice, tu aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y estamos hablando de una eternidad porque nunca se apagará. Ahora, hermanos, ustedes alguna vez habrán echado paja al fuego y han visto que rápidamente se consume. Rápidamente. Ahora, hermanos, la persona dice que va a ser echado y el fuego le va a envolver, pero lo que sucede ahí y es que la persona no va a acabar. No es que va a estar en ese lugar 100 años. Sino es que él mismo va a tener, su espíritu y su cuerpo quemándose. Porque en Apocalipsis termina diciendo de que todos resucitarán y serán echados después al lago de fuego. Ahora están sufriendo en un lugar de tormento porque el alma de esa persona llega a este lugar. Los demonios agarran a la persona y los llevan a ese lugar de tormento. Pero va a llegar el día en que todos van a resucitar con su cuerpo y serán echados al lago de fuego y ahí arderán, dice, eternamente. La descripción del infierno en la Biblia es clara. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el diablo y los que engañaban fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No acabará. No acabará. Oh, hermanos, cuando yo enseño esto, predico esto,
me viene a la mente de aquellas personas que no escucharon la verdad acerca de esto. Muchas personas despiertan en este lugar. Pero la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué manda? ¿O por qué la Biblia nos habla de estas personas que llegan ahí? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La muerte no solo consiste en que se lleva el alma de la persona, sino que es el lugar mismo de tormento. La muerte es ese lugar donde llegan estas personas. Y eso es lo que dice en Salmo 55:23, dice, mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Dios hará descender. Lo contrario al cielo. El cielo está arriba, el infierno está abajo. Ahora algunos dirán, ¿dónde se ubica el infierno? ¿Dónde está? Tenemos tal vez alguna prueba del lugar. Ahora han salido varios videos, incluso ha salido de Rusia, de un túnel que ellos habían cavado y habían entrado a las profundidades de ese lugar. Y dice que escucharon voces de hombres gritando. Pero lo que sucede es que en el informe de Rusia es que esos ruidos y esos que parecían voces eran pues las maquinarias, las herramientas que por el calor que habían encontrado en las profundidades se estaba derritiendo. Y hoy en día se ha desmentido ese lugar diciendo de que el infierno se puede escuchar. No. Es un lugar espiritual, porque hasta el momento, hasta ese día de la resurrección, donde todas las personas resuciten con su cuerpo, hasta ese momento, todas estas personas que mueren, su espíritu es llevado a ese lugar. Hasta que un día sus cuerpos resuciten y se vuelvan a unir con su cuerpo y recién entrarán a un lugar donde estará completamente separado de esta tierra y de la realidad que Dios va a tener, un cielo nuevo, una tierra nueva. No se puede ubicar, pero está en este lugar, en este mundo espiritualmente. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué más? Esa es la muerte espiritual. Por su muerte espiritual, la persona va a ese lugar y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí nos dice que estamos muertos espiritualmente y si morimos físicamente en esa condición, llegamos a ese lugar. ¿Por qué llegan a ese lugar las personas? Por el rechazar la verdad de Dios. Ahora esto puede sonar chantaje, hermanos. Algunos, por rechazar, ¿acaso me estás diciendo que si yo no quiero ir al lugar, entonces tengo que creer en lo que tú dices? Bueno, esta es la realidad. Resulta que la Biblia es verdad. Resulta que Dios existe. Resulta que hay un juez justo. Resulta que hay juicio. Por eso, y las personas que llegan a ese lugar es porque finalmente también rechazaron la verdad de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:8 dice bien claro, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, o a los que niegan a Dios, o a los que no llegaron a conocer a Dios. Porque hay mucha gente que te puede decir, yo creo en Dios, pero no cree en Dios como la Biblia dice.
Y eso lo vuelve un ateo. Ni obedecen, dice, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si el evangelio es el camino, el camino para ser libre de esta vida que está después de esta muerte, y ellos al rechazarlo llegan, los cuales dice sufrirán sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Las personas llegan a este lugar por rechazar la verdad. En Apocalipsis 16:11 dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El hombre es pecador. En la doctrina del pecado, el hombre está encadenado al pecado. Y la Biblia dice, la solución pues es que procedas al arrepentimiento, pero las personas no lo hacen, y cuando llegan a morir, aparecen en este lugar de tormento. Ellos rechazaron el evangelio. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El hombre se ha vuelto muy duro. Y ustedes pueden ver lo que el hombre es capaz de hacer. Y a veces nosotros criticamos a esas personas en la televisión o en el informativo. ¡Qué horrible ese hombre! Merece, pero cada uno de los hombres que han hecho esas cosas malas nos enseñan del potencial que hay en nosotros. Que nosotros también somos pecadores. El hombre es muy duro hoy en día. Pero si va a haber hombres salvos que van a ser libres de eso, es solamente por la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Y en 2 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios y acá ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y otro finalmente llegan a ese lugar por rechazar a Cristo Jesús. Y esta es la verdad. Porque la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la gravedad de este asunto es lo que nos llama a nosotros como hijos de Dios a esta emergencia. Por eso nosotros tenemos esa pasión y ese afán de decir al mundo, crean en Jesucristo, porque es el único que les puede liberar de este lugar. Porque existe este lugar. Y creemos nosotros, y por la Biblia que es verdadera, decimos que hay un lugar de tormento y la única manera de ser libres de este lugar es por medio de Jesucristo. No rechaces a Cristo. Esto puede sonar muy religioso. Los religiosos eso hacen, pero no somos religión, porque al final estas verdades no surgieron entre los hombres, porque si el hombre habría planteado el infierno, hermanos, estaría loco. ¿Qué hombre en su sano juicio puede ponerse como condena el infierno? Sería una locura. Ha sido un juez justo, ha sido Dios mismo. Entonces la religiosidad, que de alguna manera te impone reglas, te impone cosas, y finalmente, ¿saben, hermanos? La religiosidad anula esta verdad. Tanto así que puedo decir, hermanos, que la fe evangélica cristiana que tiene la Biblia es la única que plantea de este lugar de tormento. Porque la religiosidad plantea otras cosas. Hay religiones que dicen que si tú ofrendas tu vida a ese Dios, Dios te va a regalar 1000 mujeres vírgenes allá en el cielo. Hay religiones que te dicen que después de la muerte tú puedes entrar en una contemplación o te vas a hacer parte de este universo. No va a pasar nada.
Por eso también la gente llega a este lugar, porque la Biblia ya ha advertido acerca de la religiosidad. En Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienes reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y Apocalipsis es claro, porque ¿dónde va a llegar este mundo? A tener también una sola religión. Ahora nosotros nos encontramos con muchas religiones en el mundo, pero un día se va a unificar todas estas religiones y finalmente solamente va a existir una. Y cuando dice que se adora a la bestia y a su imagen, es que acá claramente estamos hablando del satanismo. La religión del futuro es el satanismo, que anula por completo la verdad de la otra vida después de la muerte. Porque las otras son que tú te vas a hacer parte de esto, o que te vas a reencarnar en un animalito, que tú de repente, si has hecho buenas cosas, vas a reencarnarte en un animal noble, o si has hecho las peores cosas, en un ratón. Bueno, hermanos, puedo estar mintiendo sobre eso, pero hay, ¿cómo se puede decir? Argumentos religiosos que quieren confundir a las personas, y cuando se dan cuenta de la verdad, muchas veces ya es tarde. En 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte, donde ahí el lugar de tormento, en griego incluso le decían el tártaro, el lugar más profundo que hay. Ahí son lanzadas estas almas, y un día todo eso, así como si fuera un jarrón, como si fuera un panal, va a ser lanzado a un lugar llamado el lago de azufre y fuego. Ese es el lugar final. Esta es la otra vida después de la muerte, el lugar de tormento. Pero la Biblia no solo habla de un lugar, sino de otro lugar. La Biblia no habla de que todos van a llegar a eso. La Biblia habla de que hay dos lugares. Un lugar de tormento, un lugar de eterna separación con Dios, y otro lugar, la eterna vida con Dios. Hay otro lugar. La vida después de la muerte consiste en dos lugares, este lugar de tormento y este lugar con Dios. Pues pasamos a este segundo punto que se encuentra en Salmo 116:15. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para empezar, mis queridos pastores, hermanos que están ahí, para empezar, en el mundo la muerte es trágico. Pero en la muerte, para aquellos que están con Dios, para los salvos, para los hijos de Dios, la muerte que van a pasar también, pero miren la diferencia, estimada es. ¿Cómo puedo interpretar esta palabra? Estimada, preciada, valorada, puedo decirlo. Lo más lindo, más bonito es que estos hijos, estos santos lleguen a la muerte. ¿Por qué? Porque de repente, y miren, ahí podemos ver la clara diferencia. La clara diferencia. La muerte para la otra vida que hemos hablado es trágico. Son verdades trágicas que hemos ido tocando. Si tú rechazas, no sé, o si tú ignoras, no sé, algunas fórmulas de matemática, o si tú ignoras muchas cosas, no son trágicas. Puedes vivir sin ellas. Pero si tú, o el hombre, perdón hermano, si el hombre ignora estas verdades, es trágico. Pero mira, la muerte de los santos, la muerte de los hijos de Dios es estimada. Es lo más lindo. En esta pandemia,
muchas familias perdieron a sus seres queridos y fueron cristianos. Y cuando viene el dolor, hermanos, es terrible. Y todas las familias experimentamos eso y nosotros lo experimentamos también acá. Mi suegro partió. La segunda ola del COVID se llevó a mi suegro, un hombre joven todavía. No pasó de los 60. Y él leía la Biblia. Él creía en Dios. Y miren lo que dice la palabra, y no creo que hay más consuelo que esto, porque dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Porque la muerte para los hijos de Dios tiene que ser completamente diferente. La perspectiva, la vida, la realidad, la mente de la persona cristiana, hijo de Dios que tiene a Cristo en su corazón, es completamente diferente. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esta realidad, de esta vida después de la muerte? En Isaías 57:1 y versículo 2 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Hermanos, para este mundo, cuando alguien muere, dice, bueno, ya murió. Podemos pasar por una calle donde ha muerto una persona, por otra calle, y no nos ponemos a pensar que si era hijo de Dios, bueno, murió y punto. ¿Saben, hermanos? La muerte de un cristiano es liberación también. Porque Dios lo saca de este mundo. Dios lo saca de esta vida. Dios lo libera. Ahora dice, mira, entrará en la paz. Descansará en sus lechos. Todos los que andan delante de Dios. Y miren, la otra vida, después de la muerte para los hijos de Dios, entrará en la paz. Descansará en sus lechos. Todos los que andan delante de Dios. Esa es la verdad. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cómo piensa un cristiano? Dice, la muerte para mí es ganancia. La diferencia con el resto del mundo, los cristianos pensamos que morir no es perder. Que la muerte para nosotros no es una amenaza, que la muerte para nosotros no es algo malo. Pablo dijo, para mí morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estaré con Cristo, lo cual dice, es muchísimo mejor. Puede sonar esto raro para algunos. Pueden decir, ¿qué? Están locos. Alguien nos puede decir, están locos. ¿Cómo puedes desear la muerte? Hermanos, para nosotros los cristianos, la muerte significa partir a Cristo. Y allá, hermanos, vamos a tener paz. Para nosotros la otra vida, hermanos queridos, es maravillosa. Ya no va a haber más lágrimas. Ya no va a haber muerte ahí. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, clamor. Porque todas estas cosas que nosotros hemos vivido, todo lo que este mundo es, todo lo que nos ha traído esta vida, pasarán. En Apocalipsis 21:4 se enjurará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y saben, en la otra que hemos hablado, en la otra vida, a estas personas que mueren se les llama muertos. Y eso sería lo más lógico. Alguien me diría, pero que bueno, ¿qué de extraordinario tiene?
Porque a esas personas que murieron se les llama muertos. En cambio, a un cristiano, a un hijo de Dios que muere, no se le llama muerto. Aunque pasó por la muerte, donde dejó este cuerpo y su alma es llevada a un lugar maravilloso como esto, a esta persona se le llama durmiente. Ahora tal vez puedo decir hermanos, ahora puedo decir tal vez el bello durmiente o la bella durmiente. Pero dice que a los cristianos no se les dice muertos, se los dice duerme. Y eso dice la palabra. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y cuando la Biblia habla de los que duermen, evidentemente está hablando de aquellos cristianos que han muerto en Cristo Jesús. Ellos no están muertos. Duermen. Por eso dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esa es la diferencia. Los que mueren en la otra vida, en su pecado, no hay esperanza. Pero los que mueren en Cristo tienen esperanza. Y ahí podemos ver la clara diferencia de estas dos vidas. Porque al cristiano que falleció no se le dice ha muerto, sino duerme. ¿Y dónde van estas personas? Alguien dirá, pero ¿dónde va? Ahora nosotros en esa parábola que Jesús enseñó acerca del rico y el Lázaro, unió esas dos verdades de la eterna separación de Dios, un lugar de tormento y un lugar de descanso llamado el seno de Abraham. Pero la verdad es esta. La Biblia habla de que hay un lugar donde están todos con Cristo. Aún Abraham y todos los santos que han muerto en el Antiguo Testamento están con Cristo, y se habla una y otra vez en el Nuevo Testamento que ahora todos están con Cristo. Y Pablo mismo dijo, quiero estar con Cristo. Y eso es lo que sucede cuando una persona muere que es cristiano y tiene a Cristo en su corazón. Va donde está Cristo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en Filipenses 1:23. ¿Dónde va la persona después de su muerte? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Y ese es el lugar donde van. Esta es la otra vida. Dice que llegan a estar con Cristo, y como dijo él, el cual es muchísimo mejor. El mismo Señor Jesucristo le dijo al ladrón que estaba a su lado, y le dijo en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Encontramos varios pasajes que hablan de aquellas personas que mueren y llegan a estar con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? La Biblia dice, Él está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Ahí, allá en los cielos, en el trono. Y hay una gran descripción del trono de Dios, donde está el Padre, el Hijo, la Trinidad. Y se encuentra en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5, donde están los santos. En Hechos 7, 55, 59, encontramos cómo un hombre está partiendo al cielo. O sea, aquí hay un testimonio de un hombre que está muriendo y está viendo el cielo y está viendo el lugar donde va a llegar. ¿Y saben de quién estoy hablando? De Esteban. Hechos 7, 55, 59 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, porque ya estaba siendo apedreado, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, ya se metieron aún contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Qué hermoso, hermanos. El alma de un cristiano va donde está Cristo. Esa es la esperanza. Esta es la otra vida. Y acá dice, estaremos presentes en el Señor. Presentes en el Señor, así como ustedes, estimados hermanos, han puesto aquí en esta plataforma, presente, porque están aquí. De la misma manera nosotros estaremos presentes un día delante del Señor. En 2 Corintios 5:6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, porque está hablando del cuerpo y del alma, dice, mientras estamos en el cuerpo, ¿qué pasa? Estamos ausentes del Señor y eso es verdad, estamos aquí. Pero dice acá, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más, ¿en qué? Quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿De qué está hablando? Dejar esta vida, pasar por la muerte. Y dice acá, y presentes al Señor. Qué maravilloso. Presentes al Señor, delante del Señor. Y resulta que el Nuevo Testamento habla de eso. Habla de que todos aquellos que murieron en el Señor están ahora en el Señor. Están delante de Él. Y en Apocalipsis, cuando Juan es llevado al cielo, puede ver a los 24 ancianos, puede ver a los 4 seres vivientes y puede ver una gran multitud como un mar adorando al Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo estaremos ahí? De repente tal vez vamos a ser formateados y vamos a llegar en blanco, sin recordar nada. ¿Cómo creen que vamos a estar allá? ¿Cómo va a ser nuestra conciencia? Ahora miren acá, hermanos, en Lucas 16:25 encontramos estas verdades, porque dice en Lucas 16:25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Ahora mira, le está hablando al hombre atormentado porque le dice, hijo, acuérdate. ¿Por qué le dice hijo? Porque él también es israelita. Hablando de los linajes, Abraham, siendo el padre de la nación de Israel, este rico era un judío. Por eso le dice hijo, no es que le habla como si fuera hijo de Dios. Si le dice hijo, ahora le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lo que nos está diciendo este pasaje es que para empezar, el rico que estaba siendo atormentado se recordaba, por eso podía hablar de sus hermanos, podía hablar de lo que hizo. Él tenía que ser consciente de todo lo que ha vivido para decir, aquí estoy por esto. Ahora Lázaro no habló acá, solo Abraham. Y tal vez alguien puede decir, y Lázaro no recordaba nada. ¿Qué va a ser de nosotros? Vamos a recordar algo. Resulta también que hay pasajes que hablan de que los que ya están con Dios también tienen conciencia de lo que han vivido. En Lucas 9:30 dice, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Los discípulos habían visto literalmente el espíritu de Moisés y Elías. Elías fue arrebatado con todo su cuerpo. Algunos creen que Moisés también fue, pero encontramos en los Pentateucos que él murió. Aunque en el Nuevo Testamento dice que lucharon los ángeles, o Miguel luchó por el cuerpo de Moisés. Pero lo que aquí nos interesa es que estos hombres hablaron con Jesucristo. Moisés atrajo una gran profecía, que él iba a ser el profeta, a quien todos habrían de escuchar. Pero estaban hablando con ellos, eran conscientes. Ahora, hermanos, uno dirá, pero ¿qué más podemos decir? ¿De verdad seremos conscientes? Sí, hay un texto que nos puede afirmar de que verdad allá en los cielos estaremos conscientes, porque un día cuando estemos ahí,
los que habremos sido arrebatados, dice, y los que hemos muerto en Cristo seremos arrebatados. Y un día delante del Señor, ¿saben cómo vamos a estar? Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y mire, está hablando en primera persona y dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua y pueblo y nación. Los ángeles no pueden decir, tú nos has redimido. Los 4 seres vivientes. Tiene que ser el hombre quien puede decir, tú nos has redimido. Y acá en el cielo, que este es el futuro, porque está hablando después del arrebatamiento de la iglesia, y dice acá, de lengua, pueblos, naciones, no solamente un grupo, un pueblo, sino ya todas las personas que ya están delante del Señor pueden recordar de dónde les ha salvado el Dios. ¿Saben el detalle? Alguien puede decir, pero si recordamos el pecado, ¿habría la posibilidad de volver a pecar? No, ¿saben por qué? Porque ya no hay pecado en el corazón. En esta vida pecamos porque primero, como dice Romanos 5:12, hemos nacido en pecado. Como dice en Salmos, en pecado me concibió mi madre. Y cuando hemos sido salvos, nuestro espíritu ha sido salvo, pero por el poder del pecado todavía está acá. Como dice Pablo en Romanos 7, esta carne ha sido vendido al pecado y a veces lo que quiero no hago, dice. Estamos de alguna manera todavía encadenados al pecado por este cuerpo, pero allá en los cielos ya no hay pecado ni en el cuerpo ni en el corazón y nada puede hacer pecar a estos hombres. Pero sí recordarán de qué nos ha salvado Dios. Ahora las personas que duermen y su espíritu ahora está con Cristo, ellos están esperando la resurrección del cuerpo. Ellos están esperando este día, la resurrección del cuerpo. Y nosotros, y queremos llegar ya al final de esto, hermanos queridos, 4 diapositivas más. En Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Durante la tribulación encontramos que personas mueren por el testimonio, porque no habían escuchado el evangelio, pero murieron ahí, y ahora sus almas llegan delante de Dios, del altar, y por el testimonio que tenían, dice, por el evangelio, porque Pablo emplea testimonio en vez de evangelio. Y en Apocalipsis 6:10 dice, y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Son conscientes. En Apocalipsis 6:11 y les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Lo que está diciendo, descansen todavía hasta que resuciten con sus cuerpos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. El hombre ha sido creado con un cuerpo, con un espíritu, a diferencia de los ángeles. Nuestra composición, nuestra naturaleza humana sí o sí tiene que estar con un cuerpo. Por eso es que la Biblia habla de que este cuerpo un día será transformado allá. Y miren, allá en los cielos, hermanos, algo que tenemos que decir, no va a haber sexo. Yo estaba pensando muchas veces, ¿por qué el pastor cuando me casó me dijo, hasta que la muerte los separe? Poéticamente yo le puedo decir a mi esposa, hasta allá en los cielos te amaré. Pero dice que hasta que la muerte los separe. Es que la muerte termina el matrimonio, ¿sí? Sí, hermanos. Podemos decirle poéticamente a la pareja que te voy a amar por la eternidad. Pero resulta que termina ahí, porque allá en los cielos, hermanos, no habrá sexo. No habrá varón y mujer. Por eso dice en Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, pero en cuanto que a los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de los muertos, sino es Dios de los vivos, pues para Él todos viven. Allá, hermanos, seremos como los ángeles. No habrá varón y mujer.
todos estaremos con el Señor. Y miren cómo nos llama esto, hermanos. Dios no es Dios de los muertos, sino es Dios de los vivos. Aun cuando un cristiano pasa por la muerte, se le llama vivo, porque Dios lo ha salvado. En 2 Corintios 5:1, pero porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de nuestro cuerpo, dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna allá en los cielos. Y por esto también gemimos y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Está hablando de nuestros cuerpos transformados, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, porque lo mortal se ha absorbido por la vida. ¡Qué maravilloso, hermanos! Esa es la esperanza del creyente, que un día va a ser compuesto como un ser nuevo espiritual y físicamente. La glorificación, teológicamente se habla de la glorificación del creyente. En Hechos 17:26 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Acá, antes de pasar acá, hermanos. Antes de pasar, porque esta ya es la conclusión. Hermanos queridos, les decía en un principio, ¿por qué Adán y Eva no se han desplomado? ¿Por qué no murieron físicamente? Porque las personas viven todavía. ¿Saben, hermanos, por qué? ¿Saben por qué todavía muchos no hemos llegado a la muerte? Sabiendo ya de estas dos vidas que hemos estudiado esta noche. ¿Saben, hermanos? Aquí está la respuesta. Porque esto ya es parte de la conclusión. En Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En este versículo 26 lo que hace el pasaje es como, ¿cómo les digo? Es comparar la vida a una habitación, donde la vida en este mundo es como un cuarto, con limitaciones, pero hay una entrada y hay una salida. Hemos nacido y vamos a morir. Hay un tiempo en que el hombre tiene. Y Adán y Eva, después de comer el fruto, no murieron físicamente. Y por ahí tal vez una persona está andando en un lugar inseguro y después llega con vida a su casa y dice, no me quiere la muerte, sigo vivo. O si de repente una persona anda y dice, sigo vivo, ¿saben para qué es? Versículo 27. La vida que nos da Dios, dice que es para que busquen a Dios. Esa es la conclusión de esta enseñanza. La vida que tenemos es para buscar a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esto es lo más maravilloso. Si por ahí está escuchando una persona que no es cristiana, la vida que todavía tienes es para buscar a Dios. Y eso es lo que todos los pastores, hermanos, cristianos, hijos de Dios van a decir a este mundo. La vida es para que busquen a Dios. Y termino con este pasaje. Y esto es lo que nos hace diferentes ante la muerte, hermanos. En Lucas 16:25, lo que hemos estudiado. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es, y aquí está el final de todo esto. Uno finalmente es consolado. Y el otro, hermanos, es atormentado. Esa es la vida después de la muerte, el consuelo y el tormento. ¿Dónde quieren ir las personas? Quiero terminar este espacio con una oración y agradecer al Señor que nosotros como cristianos tenemos esa esperanza y podemos orar por aquellos que necesitan ir al cielo. Como en esta pandemia. Esta pandemia se llevó tantas vidas,
¿dónde estarán? Oremos por este mundo. Oremos por este mundo. Oh, amado Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Tú nos has salvado y nos has redimido. Has perdonado nuestros pecados en la cruz. Tú eres el único mediador para nosotros para llegar a ese lugar. La muerte tiene que significar diferente para nosotros. En tu palabra podemos encontrar estas dos verdades. Gracias, Señor, por llevarnos en tu camino. Oramos por las personas que no han escuchado el Evangelio, que viven todavía en su pecado, que antes de llegar a la muerte, crean en ti, sean salvos por ti. Ayúdanos a predicar, que la voz de mis pastores y hermanos se escuche más fuerte, que tu palabra llegue a sus oídos de todas estas personas, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, estimados hermanos. Gracias por darme esta oportunidad de compartirles la palabra de Dios. Sigamos adelante. Dios los bendiga. Muchas gracias, estimado Pastor Daniel. Ha sido una enseñanza de mucha edificación, ¿no? Todo este tiempo, aunque ha sido un poco largo, pero ha sido bastante constructivo y para también reforzar nuestro espíritu, ¿no? En esta sección, entonces, vamos a ingresar a la sección de preguntas. Los que estamos en la plataforma de Google Meets pueden levantar la manito y pueden activar su micrófono para realizar la pregunta. Y los que están conectados en las diferentes plataformas que están por el canal de YouTube pueden escribir su pregunta, o también están siguiéndonos mediante la fanpage de Liderazgo Pastoral, pueden escribir en la sección de comentarios. Aquí ya tenemos los que ya están con las manos levantadas. Vamos a dar el lugar al hermano Nelson Almazán. Adelante con su pregunta. Muy buenas noches, hermanos. Les habla el pastor Nelson Almazán, aquí de la ciudad del Alto. Pastor, quiero felicitarlo por esta prédica, ha estado muy hermosa. Dios me lo bendiga. Saludos aquí desde la ciudad del Alto, de parte de la Iglesia de Jesucristo, Poder y Sabiduría. Bueno, pastor, quería comentarle algo de repente, si nos pudiera ayudar en este sentido. No es que la palabra de Dios falle, sino es que las traducciones fallan. En este sentido, la Reina Valera tiene mala traducción de la palabra Seol, ¿no? Y hace no hace una correcta interpretación, o mejor dicho, una traducción, y hace una confusión de la palabra hebreo de Seol y Keber. Pastor, si nos pudiera ayudar en este sentido, por favor, porque es muy importante, ya que los testigos de Jehová no creen en el infierno. Bendiciones, Dios me lo bendiga, pastor. Gracias, hermano. Bueno, es evidente, como tú lo has dicho, sí, el Seol es un término más utilizado en el Antiguo Testamento, y la diferencia está que el Seol está muy ligado con Satanás, ¿ya? Para los judíos, el lugar donde está Satanás es también el Seol. Ya para ellos, esa es como se dice, la relación que hay en el Antiguo Testamento entre Seol y Satanás. En cambio, Hades en el Nuevo Testamento ya es un término usado por los griegos, ya, porque Hades, el dios de la muerte,
habitaba en ese lugar y ahí es donde las almas iban. Entonces el Nuevo Testamento usaba eso, que las almas van a un lugar de tormento, ¿ya? Entonces ahí se puede ver la diferencia entre el Seol y el Hades, pero los testigos de Jehová primero rechazan la traducción que nosotros tenemos de la Biblia. Ellos tienen su propia traducción, ellos afirman de que nuestra traducción está mal y ellos quisieron corregirla y ellos tienen su propia traducción. Y ahí han ido negando las verdades, han ido rechazando esto. Y ¿dónde parte también los testigos de Jehová? ¿Dónde parte de su doctrina? Es rechazando a Cristo, que Él es Dios. Ya ellos rechazan y que solo hay Jehová. Y ellos aprovechan desde Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica rechazar? Que las verdades que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca del infierno no son válidas para ellos. O sea, las verdades que nuestro Señor Jesús habló no son válidas, ¿no? Y bueno, hasta ahí podría yo responderte, pero si tú tienes, digamos, una diferencia más clara, puedes compartirnos, pero yo podría responderte hasta ahí, la diferencia que yo he encontrado, hermano pastor. Amén. ¿Por qué hablaba de la palabra keber en el hebreo y Seol? Porque keber equivale a sepulcro y Seol equivale más bien a una condición del alma humana, si quiere llamárselo así. Entonces, la palabra keber aparece 66 veces en el Antiguo Testamento, 51 veces la traduce mal la Reina Valera y la lleva a sepultura, ¿no? Cuando más bien esto es un problema de traducción, ¿no? Entonces, 11 veces, por ejemplo, lo traduce infierno, otras veces abismo, otras veces sepulcro, ¿no? Y esto es muy interesante también entenderlo, porque hay que diferenciar que keber no se aparece en el hebreo, no aparece en plural, sino más bien en individual, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante para ir en contra de la secta de los testigos de Jehová, para señalar que sí, efectivamente hay infierno, ¿no? Y que además es muy importante que nosotros prediquemos el infierno. Bendiciones, pastor, saludos desde la Ciudad del Alto. Gracias, pastor, sí. Muchas gracias, hermano, por participar con sus preguntas. A ver, ¿alguien más quisiera participar por la plataforma de Google Meet? Puede levantar la manito y activar su micrófono. Si no hay, podemos leer, ¿no?, los mensajes, que hay algunas preguntas en el chat. Los hermanos Rolly, Alejandro envían saludos. Ahí tenemos también, muchos hermanos están enviando saludos y tenemos algunas preguntas. Vamos bajando. Muchas gracias por participar. Desde Cochabamba también nos envían saludos nuestro hermano Juliana Pasa. También tenemos acá enviando muchos saludos los hermanos que están conectados de diferentes lugares. Acá tenemos una pregunta del hermano Eduardo Mamani, dice así: la muerte es la separación entre el alma y el cuerpo al morir un creyente. ¿Va inmediatamente a la presencia de Dios o espera el día de la resurrección? Esa es la pregunta que nos hace el hermano Eduardo Mamani. Adelante, pastor. Gracias, hermano Iván. Sí, en la última parte de nuestra enseñanza también hemos hablado acerca de eso. Van a la presencia de Cristo. Lo que sucede con los últimos tiempos es que se trata de nuestra resurrección con nuestro cuerpo glorificado. Esa es la diferencia. Muchos pasajes que hemos tratado, Pablo mismo lo dice, o Esteban también, lo que sucedió con Esteban es que uno llega a estar con Cristo, quiere estar presente en el Señor. Pero el asunto final es que tiene que ver con nuestro cuerpo glorificado. O sea, eso es porque el hombre está esperando esa salvación completa que termina con la glorificación. Muy bien, muchas gracias, estimado pastor. También el hermano Agustín envía saludos, dice que bendición, pastor Daniel.
Dios lo bendiga, su familia, sigue enseñando la palabra viva. Rolly también anima con estas palabras, la enseñanza fue de mucha bendición. La hermana Keila también dice bendiciones, muchas gracias por las enseñanzas. De la misma manera envían bendiciones el hermano Luciano. Bendita sea la palabra de Dios. Dios le bendiga, pastor, dice el hermano Luciano Hernán. El hermano Samuel dice gracias al Señor por esta enseñanza. Bendiciones, pastor, hermanos y autoridades de la universidad. Saludos, hermano Samuel. También dice Milit, dice, Pastor Daniel, Dios lo bendiga, su vida y la de su familia. Aclaró muchas dudas que tenía, dice la hermana, ¿no? Tenemos diferentes hermanos, saludos desde Potosí, nuestra hermana Grinés. Rocío está enviando saludos desde Potosí. Vicenta dice, ha sido de mucha bendición las enseñanzas, que Dios le bendiga, dice la hermana Vicenta. De la misma manera tenemos acá al hermano Marcelino enviando bendiciones al pastor Daniel. También tenemos conectados, ¿no? En nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube, muchos hermanos se han conectado de diferentes lugares, ¿no? Vemos allí la hermana Sonia Guadalupe que envía saludos, el hermano Fidel Mendoza, David Quinteros, Isaac Tarqui dice bendiciones. Luis Wilson Mamani dice que Dios te bendiga, pastor Daniel, que te siga dando sabiduría para enseñarlos de parte de IZ, los amigos. Está enviando saludos el hermano Wilson de IZ. Hola, que Dios la siga bendiciendo, dice Alberto Benítez desde Paraguay. Está siguiéndonos desde Paraguay. Muchas bendiciones. Le enviamos saludos al hermano Alberto Benítez. También nuestro hermano Samuel Flores, Rosario Cosme dice Dios le bendiga. Tenemos también alguna otra pregunta, dice ¿cuántas clases de muerte hay en la Biblia? Dice nuestro hermano Alberto Benítez. Tal vez esa pregunta podría responder hermano Daniel. ¿Cuántas clases de muerte hay en la Biblia? Amén. Bueno, en un principio hemos definido la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna. Muy bien, esa es respuesta del hermano Alberto Benítez. Valentino dice bendiciones a todos. También envía saludos Carmen Laime. Roberto Luis desde, igual se conecta desde el lugar donde está, enviando saludos. Vicente Coico dice bendiciones, pastor, Dios le bendiga, gracias por las enseñanzas. Nuestra hermana Lidia también dice gracias por las enseñanzas, pastor, una bendición la enseñanza. Iglesia de Dios, Misión Boliviana Paucarpata, dice, se ha conectado también. Paz de Dios, saludos desde Cochabamba. Juliana Paz Gutiérrez dice. Julio Copana también envía saludos. Acá en la plataforma de YouTube, nuestro hermano Delio Ramírez, gracias pastor, dice Sonia Chávez, gracias por la enseñanza pastor, Dios bendiga su vida. Marilu Mamani, Noemí Hinojosa, también ahí está nuestra hermana Ángela Luján. Alberto Benítez dice solamente hay esperanza y consuelo en Cristo. Bendiciones envía a nuestras hermanas Gida Quispe y también el hermano René dice buenas noches a todos, ¿no? También aquí hay una pregunta que podemos ver. Sonia Chávez dice buenas noches, ¿cómo podemos interpretar Eclesiastés 9:5? Esa pregunta, Eclesiastés 9:5. Puedo leer esta parte, dice Eclesiastés 9:5. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. ¿Cómo se interpreta ese pasaje, pastor? Amén. Bueno, el pasaje prácticamente, bueno, lo que estamos viendo, porque los que viven saben que han de morir. Hasta ahí es comprensible, porque una persona en vida, sabiendo de la realidad de la muerte, sí, que un día va a llegar a morir.
Pero acá dice, pero los muertos, o sea, ya una persona muerta, no, nada sabe. Y eso no, ya está muerta, o sea, ya no tiene opciones a más. Nada sabe. Ni tiene más paga. O sea, está hablando de, en realidad, esto es un contraste con la vida. Cuando está hablando del muerto, está haciendo un contraste con la vida. Porque en la vida podemos todavía aprender, podemos recibir paga, podemos hacer muchas cosas, pero cuando uno ya está muerto, ya nada. Por eso dice, porque su memoria es puesta en olvido. Ahí se acabó para esa persona, ¿no? Entonces, es un contraste lo que encontramos en este pasaje con la vida y con lo que mientras uno está en vida puede tener todavía la oportunidad, pero cuando uno ya ha muerto, ya no tiene más oportunidades. Muy bien, muchas gracias, pastor. Esta sería la interpretación de Eclesiastés 9:5. También el hermano Alberto Benítez dice, ¿qué aplicación puede hacer de Mateo 7:21 a 23? Mateo 7:21 a 23 dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Cuál sería la interpretación, pastor? Bueno, partiendo del contexto en el tiempo en que estaba el Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte, él habla de que ahí estaba la multitud, personas de diferentes lados, estamos hablando de la región de Galilea, y estaban los discípulos escuchando esto, pero también había un grupo muy religioso que eran los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Por eso en Mateo 7, porque el Sermón del Monte comprende desde el 5 hasta el 7, y el 7 termina diciendo, o sea, lo que enseñó el Señor, con mucha autoridad, dice, no es como enseñan los escribas, no son. Entonces, para las personas, hasta ese entonces, los que hacían las cosas del Señor, los que hacían las cosas para Dios, eran pues los fariseos, los doctores de la ley, los escribas. Este mundo religioso que estaba en Jerusalén, ellos hacían pues las cosas en nombre de Dios. Entonces Jesús, cuando les dice, prácticamente en este texto encierra a ese grupo y encierra para todo aquel religioso. Encierra, por eso es un pasaje que abraza todo y les dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y Señor para un judío era que tenía su origen en una palabra hebrea que era Adonai, que se le atribuía solo a Dios. Entonces imagínense, o sea, este era un pasaje, unas palabras que estaba confrontando todo ese mundo religioso, a todas las personas y para todos. Porque el Señor aquí con el Sermón del Monte es una predicación para todas las generaciones y dice, no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, o sea, todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, según 1 Timoteo 2:4, es que todos sean salvos, todos crean en Jesucristo. Entonces, esa es, ahora, en aquel día que todos vamos a confesar en el juicio de Dios, dice, estas personas van a decir, bueno, hemos hecho en tu nombre esto, hemos echado fuera demonios. ¿Quiénes echaban fuera demonios hasta ese entonces? Los fariseos. Ellos hacían esta actividad, ellos eran como exorcistas en ese tiempo. Y dice, en tu nombre hemos hecho milagros, imagínense. Según Mateo 24, incluso el diablo dice que les da poder a los falsos profetas para hacer grandes señales y milagros, imagínense. O sea, la evidencia de que alguien haga milagros no quiere decir que es exactamente hijo de Dios, porque según Mateo 24, puede darles el diablo este poder a los falsos profetas, ¿no? Entonces dice acá, entonces les declaré, nunca os conocí, porque es que ellos nunca llegaron a ser hijos de Dios, nunca fueron parte del rebaño de Dios, eran religiosos.
puede que estén haciendo cosas. Y eso es lo que ocurre en Apocalipsis 3:20, cuando he aquí yo estoy en la puerta y toco. Pero ¿qué puerta está tocando el Señor? La iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea estaban adorando a Cristo, pero Cristo no estaba adentro, sino afuera. Por eso les dice, he aquí yo estoy en la puerta y toco. Si alguien oyere, si esta iglesia de verdad se pusiera, digamos, a escudriñar las verdades de Dios y supiese que la fe que están llevando es falsa, entonces se van a dar cuenta que no estaba Cristo con ellos. Y resulta que en el juicio final así va a ser, que no han estado muchas personas salvas, no van a entrar al cielo porque han cultivado más bien una religiosidad en vez de una fe verdadera. Por eso es que nuestra fe tiene que estar siempre sustentada por la palabra de Dios. No podemos decir creo en Dios así porque siento o porque me viene algo. No, sino es porque hay una verdad que me persuade. Por eso Pablo habla mucho de esto. Un cristiano tiene que ser sumamente persuadido hasta ser salvo hijo de Dios. Y eso es lo que ocurre acá, porque este está hablando de un mundo religioso que finalmente no tiene a Dios, pero hace cosas para Dios, ¿no? Nada más podría decir, hermano, de esta interpretación. Muy bien, muchas gracias, estimado pastor. También el hermano Luis Mario envía una referencia, Romanos 5:21, que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, estimado hermano Luis. También el hermano Carlos dice, muchas gracias por la enseñanza, pastor. El pastor Severio también dice, muchas gracias. Carlos Canaza, honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Agradecimientos de parte de Samuel Flores, que dice, pastor, muchas gracias por compartir, quedó muy claro, dice, muchas gracias, estimado hermano. Alberto Benítez, muchas gracias por la enseñanza, nos vuelve a escribir. Y muy buena la enseñanza, dice Gladys Ticona. Licenciada Teresa Mendoza dice, muy interesante la reunión, Dios le bendiga, pastor. Noemí Hinojosa hace una pregunta, cuando una persona muere en su pecado, ¿dónde va? ¿Podría responder, estimado pastor, a esta pregunta? Tal vez ya también la respuesta. Bueno, sí creo es la última pregunta que encontramos en el YouTube. Y bueno, cuando una persona muere en su pecado, pasa a ese lugar de tormento. Porque el morir en su pecado quiere decir que vivió una vida apartada de Dios. Y la otra vida es justamente eso, una vida apartada de Dios. Y llega a ese lugar que Dios ha puesto en consecuencia del pecado, el infierno. Y esa es la realidad. Muchas veces queremos tal vez disfrazar esta verdad o suavizarla o de alguna manera camuflarla, pero no nos queda más que decir que una persona pecadora va al infierno. Esa es la verdad, sin tintes, sin camuflarlo. Y eso es lo que los cristianos predicamos y a veces, muchas veces hemos sido criticados por eso, pero no podemos cambiar la verdad. El pecador va al infierno. Esa es la verdad. Muchas gracias, estimado pastor. Esa es la última pregunta que tenemos de la hermana Noemí en nuestro canal de YouTube. También tenemos algunos saludos, más que todo de agradecimiento en nuestra página de Facebook de Liderazgo Pastoral. El hermano Alberto Anastasio envía también saludos desde Paraguay. Saludos, hermano Alberto. Edwin también se ha conectado. Edwin Kenaya se conectó en nuestra página. También tenemos a Janet Valencia. Gracias, pastor. Muchas bendiciones. Y Alberto Anastasio Benítez dice, muchas gracias, pastor. Bendiciones. Esos son nuestros canales. Muchas gracias les damos, hermanos, a ustedes por conectarse. Y también tenemos algunos mensajes, ¿no? En nuestra plataforma de Google Meets. Igual enviando bendiciones al pastor. Buenas
noches, Pastor Daniel. Una vez más, gracias por su enseñanza, ha sido de mucha bendición. Siga adelante y que Dios lo bendiga mucho, nos dice Lucio Gutiérrez. También Eduardo Mamani dice, muy agradecido por la enseñanza, que el Señor te bendiga, Pastor Daniel, asimismo a las autoridades de la Universidad de Liderazgo Pastoral. Muchas gracias, estimados hermanos. Hemos concluido con esta sesión, con este webinar. Tenemos también algunos anuncios para la siguiente. Tenemos un taller, no se pierdan este webinar que será impartido también por uno de los compañeros de la carrera de liderazgo pastoral, que con el tema la obra social y el evangelio, nuestro hermano Mauricio Alejandro estará compartiéndonos el siguiente webinar. Muchas gracias por haber participado. Bendiciones, hermanos, hermanas, por conectarse, y también enviamos saludos desde la carrera de liderazgo pastoral a todos aquellos hermanos que se han conectado y aquellos que nos van a ver también en reprise desde nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Muchas bendiciones desde la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. Muchas gracias, estimado pastor, más que todo agradecido por esta bendición que nos ha compartido en este webinar. Muchas gracias, le damos la última palabra de despedida, estimado pastor Daniel. Muchas gracias, Pastor Iván. Bueno, agradecer a la universidad. Ustedes están dirigiendo estos espacios y están nuestros pastores, hermanos, enseñando por este medio. Y la universidad está en esta tarea y, bueno, me siento agradecido y me quiero unir siempre al equipo, a la fuerza. Ahí estoy para apoyar, hermanos. Y, bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. A seguir adelante, a seguir orando por nuestros líderes, a orar por el ingeniero, por Pastor Iván, orar por nuestro arquitecto, por la universidad, por los estudiantes. Ustedes también les va a tocar enseñar, predicar, entonces hay que orar mucho. Y por eso, hermanos, estamos acá, ¿no? Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas bendiciones, Pastor Daniel. Que tenga un buen descanso. Muchas gracias, Pastor. Que Dios lo bendiga, Pastor. Muchísimas gracias por la enseñanza. Muchas gracias, estimados. Eso sería por hoy. Gracias a todos. Desde la carrera de liderazgo pastoral, no se olviden de darnos like en nuestras páginas y seguirnos en nuestro canal de YouTube de la página de la carrera de liderazgo pastoral. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, Pastor Daniel, Dios lo bendiga. En verdad, muy buena enseñanza. Creo que en este tiempo hay que dejar de hablar un poquito acerca de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, y hay que hablar acerca de estas verdades que son eternas, ¿no? Son estas verdades las cuales son muy necesarias en nuestras congregaciones. Muchas gracias, Pastor Daniel, Dios lo bendiga. Gracias, Pastor, bendiciones. Ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y nos lleva hacia la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en